Como yo les decía, vamos a ver en este caso lo que es la segunda ley de Newton, ¿ya? Habíamos comenzado haciendo una breve explicación acerca de un ejercicio que algunos de ustedes tienen dudas. Yo sí les pido el favor de que si tienen dudas, es más fácil que yo resuelva una duda grupal que una duda individual. Entonces, sí, en el foro del Teams o también a través del grupo me escriban sus dudas, saben que como son tantos estudiantes y los atiendo de forma individual, colapsa mi sistema nervioso, entonces tengan cuidado con eso. Bien. Entonces, ¿qué es la segunda ley de Newton, básicamente? Entonces, nos dice que cuando aplicamos una fuerza externa a un cuerpo y la suma de las fuerzas es diferente de cero, entonces nosotros vamos a generar que el objeto se acelere. Inicialmente, ¿sí? Como lo podemos apreciar acá, muchachos, marco, como lo podemos apreciar, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos que la velocidad fuera cero o con velocidad constante, hablábamos de algo que se llamaba el equilibrio. El equilibrio lo podemos relacionar, como yo les digo, con dos cosas. La primera, cuando un objeto no se mueve, está estático, ¿sí? O cuando yo tomo a Franco y la empujo hacia adelante porque lo que hice básicamente fue impulsar con una fuerza determinada y ella cambia de tener velocidad cero a tener una velocidad y se mueve. Entonces, cuando yo aplico una fuerza F que es grande, ¿cierto? Y hace que la suma de fuerzas sea diferente de cero, entonces ya no estamos en la primera ley de Newton, sino que estamos en la segunda ley de Newton. Y ahí aparece un concepto bastante interesante que nosotros vamos a abordar en física, que es conocido como la aceleración. Entonces, si un cuerpo se acelera, es porque está cambiando de velocidad. Imagínense ustedes cuando salen en sus automóviles o en sus motos. Cuando usted prende la moto tiene velocidad cero, o prende el auto en su velocidad de cero. Cuando hunde el acelerador, ¿cierto? Él comienza a cambiar de velocidad y eso se genera a través de una fuerza. ¿Quién genera la fuerza en estos casos? Pues la fuerza la está generando básicamente el motor de nuestro automóvil o de nuestra motocicleta, ¿ya? Entonces, eso básicamente está relacionado con la segunda ley de Newton. Entonces, cuando hablamos de eso, aparece un concepto que es la aceleración. Pero, ¿qué es la aceleración físicamente? La aceleración es el cambio de velocidad de un objeto. Entonces, si hay cambio de velocidad del objeto en un tiempo determinado, nosotros hablamos de que ese objeto tiene aceleración. Entonces, nosotros podemos representar la aceleración como el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo, delta de v sobre delta de t. Este simbolito que se conoce en el árbol griego como delta, significa es esto, cambio. ¿Sí? Entonces, delta es cambio. ¿Sí? Por eso nosotros somos personas cambiantes también. ¿Ya? Entonces, la aceleración que la vamos a simbolizar con la letra A, básicamente es ese cambio de velocidad, pero para saber si hay un cambio hay que ver cómo está al inicio y cómo está al final. Eso es como cuando ustedes entran a una asignatura, ustedes salen, eh, entran sabiendo nada y terminan sabiendo nada. No mentiras, entran sabiendo nada y aprenden un poquito, entonces hubo un cambio en ustedes, ¿ya? Entonces, básicamente, ese cambio se relaciona con la velocidad final de un objeto y con su velocidad inicial. Entonces, a eso lo dividimos entre el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó en realizar este cambio que nosotros estamos observando ahí? Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta? Como ustedes recuerdan, la velocidad es en metros sobre segundo y el tiempo es en segundos. Cuando nosotros hacemos esa operación, la unidad de medida que nosotros encontramos es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Muy parecido a la unidad de medida, o no parecido, sino idéntica a la unidad de medida de la gravedad. Recuerden que la gravedad es una aceleración también. Pues las aceleraciones acá se van a trabajar con metros sobre segundo. En ese sentido, pues sería muy bueno que nosotros hiciéramos un ejemplo. Entonces, aquí he colocado un ejemplo. Un objeto en reposo, se le aplica una fuerza F que genera un movimiento en el cuerpo que parte del reposo y alcanza una velocidad de 20 metros sobre segundos en un tiempo de 5 segundos. Entonces, miren que nosotros tenemos aquí algunos elementos importantes. Reposo, fuerza, ¿sí? Movimiento, ¿cierto? Una velocidad, alcanza una velocidad de tanto durante un tiempo de tanto. Entonces, esos son
Los datos básicamente que nos van a servir para que nosotros podamos interpretar y desarrollar nuestro ejercicio. Miren esto. Yo hice aquí un pequeño dibujo, como siempre mis dibujos aterradoramente buenos. Entonces, tengo mi objeto aquí y después mi objeto acá. ¿Por qué el objeto cambió de posición? Básicamente el objeto cambia de posición porque hay un cambio en la velocidad. Entonces, cuando un objeto tiene velocidad, recorre distancia también. Como dice que partió del reposo, el partir del reposo dice que su velocidad inicial es ¿cuánto? Es cero, porque estaba quieto. Por eso parte del reposo. Y alcanza una velocidad final de 20 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo nos dicen? 5 segundos. Entonces, si nosotros retomamos nuestra fórmula que hemos visto en la parte de acá, que dice velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que tenemos la velocidad final, la inicial y el tiempo. Entonces, reemplazamos en la ecuación para calcular la aceleración. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos 20 metros sobre segundo de velocidad final, 0 de inicial y 5 de tiempo. Entonces, si hacemos 20 menos 0, nos da 20 metros sobre segundo, sobre un tiempo de 5 segundos. Si hacemos esta división, básicamente tenemos que la aceleración son 4 metros sobre segundo. Ah, bueno, pero ahora sí nos preguntaríamos, ¿cuál es el significado de lo que es aceleración? Entonces, si yo les defino el concepto de aceleración, el concepto de aceleración dice así: cambio de velocidad por unidad de tiempo. La velocidad en este caso la tenemos en metros sobre segundo y la unidad de tiempo que nosotros estamos utilizando, como lo observan acá, es el segundo. Entonces sería, ¿cómo cambia una velocidad, sí, por cada segundo que pasa? Si aquí no fuera metros sobre segundo, sino kilómetros sobre hora cuadrada, entonces sería, ¿cómo cambia la velocidad por cada hora que pasa? ¿Ya? Esto depende básicamente de cómo nosotros lo hagamos en unidades. Pero yo les traje, a partir de eso, un ejemplito más. Entonces, si yo ya tengo en este caso que mi aceleración, ¿cierto? Es de 4 metros sobre segundo, yo podría predecir cuál es el comportamiento de velocidad del objeto. Entonces, si él parte del reposo, quiere decir que cuando inició a medir un cronómetro, su velocidad era cero. Como su aceleración es 4 metros sobre segundo cuadrado, entonces, ¿qué va a pasar? Por cada segundo que pasa, su velocidad va a ir aumentando de 4 en 4. Entonces, pasa un segundo, ya no son 0, sino son 4. Si son 2, va a ser 8. Si son 3, 12. A 4 volvemos y sumamos 4, serían 12 más 4, 16. Y a los 5 serían 20, que era lo que nos decía el problema. Entonces, nosotros tenemos esta información, ya podemos saber cuál es la aceleración. Si yo les pido cuál es la velocidad, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Cuando el tiempo es igual a 10 segundos, entonces, ¿ustedes qué responderían? Ah, pues entonces sumemos 4, 8, 12, 16, 24, 28 al sexto segundo, ¿sí? Después de 28, ¿qué tenemos? 32, 36, 40 al noveno segundo, y al décimo segundo tendríamos ¿cuánto? 45, ¿ya? Tendríamos 45 metros sobre segundo. Volvamos a hacer porque tengo una duda. A ver, arrancamos en 0, a los 0 segundos, 0. Primer segundo 4, segundo segundo 8, tercer segundo 12, cuarto segundo 16, quinto segundo 20, sexto segundo 24, séptimo segundo 28, octavo segundo 32, noveno segundo 38, 32, 36 y el décimo segundo 40. Así ustedes dirán, ok, lógico, multiplico 4 por 10 y me da 40, es correcto. Entonces, la velocidad es 40 metros sobre segundo. Entonces, miren que uno a través de calcular la aceleración puede saber cuál es el comportamiento del sistema. Bien. Eso en cuanto a aceleración, pero vamos a ver que como nosotros estamos trabajando con segunda ley de Newton, pues nos debemos de ocupar de eso, de la segunda ley de Newton. Entonces ahora vamos a entrar en sí a lo que es el comportamiento de la segunda ley de Newton y cómo esa segunda ley de Newton, ¿sí? Va a tener, ¿sí?, un comportamiento determinado en un sistema. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer varios ejemplos hoy y vamos a ver las características. Bien. Entonces,
cuando nosotros hablamos de segunda ley de Newton, miren que las cosas cambian. Ya la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, sino que es igual a la masa de un objeto por la aceleración de que ese objeto tiene. Entonces, ¿qué nos está diciendo Newton en este caso? Que la aceleración que se genera en un cuerpo tiene proporcionalidad con su fuerza aplicada y con la masa del objeto. A ver, pensemos en algo. Si yo aplico más fuerza a un objeto, pues lo voy a acelerar más, es decir, le voy a generar más velocidad de movimiento. Si yo tengo un objeto mucho más masivo, es decir, imagínense este ejemplo, yo le aplico la misma fuerza a Franco y a Mateo. Entonces le aplico la fuerza y ¿cuál se acelerará más? Pues lógicamente Franco, porque Franco es un cuerpo mínimamente masivo, ¿cierto? Mientras que Home es un cuerpo masivo. Entonces, entre más masa tiene un cuerpo, ¿cierto? Es más difícil de moverlo. Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración, directamente proporcionales, ¿cierto? Y a mayor masa, menor aceleración, porque entre más masa tiene, es más difícil de mover un objeto. Ahora bien, cuando nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, hay que tener cuidado con algo, porque hay que revisar muy bien en dónde es el movimiento del objeto, si es en el eje X o si es en el eje, perdón, Y. ¿Listo? Bueno, ahí ya se estarán riendo el coronavirus, ¿no? Pero entonces determinamos el movimiento y de esa forma nosotros podemos establecer si aplicamos primera ley de Newton o si aplicamos segunda ley de Newton. En estos ejercicios, por lo general, siempre vamos a aplicar las dos leyes, entonces tienen que tener mucho cuidado. Bueno, veamos este ejemplo. Tenemos una masa de 3 kilogramos sobre una superficie con coeficiente de rozamiento 0.3 y una fuerza que se le aplica de 120 newtons. La pregunta es, ¿qué aceleración obtendremos con ese objeto bajo esas características? Entonces, como siempre, el primer paso que nosotros vamos a tener es ¿qué? Diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre. Entonces, ese diagrama, básicamente, como ustedes ya lo saben, representa las fuerzas que están interactuando acá. La aceleración no es una fuerza, eso no se dibuja como fuerza. La aceleración es una magnitud vectorial, pero no es una fuerza. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Hacia arriba la normal, hacia abajo el peso, hacia la derecha la fuerza de 120 newton que estamos aplicando y hacia la izquierda la fuerza de rozamiento, que es la que se opone al movimiento. Entonces, observen eso. Si yo puedo calcular entonces el peso, que es masa por gravedad, me da que aquí tenemos 29.4 newtons, mi masa siempre de 3 kilogramos, ¿no? Entonces, con esos datos, nosotros lo que podemos hacer es analizar los ejes. Entonces, en el eje X, nosotros nos damos cuenta que este cuerpo tiene movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fuerza es demasiado grande. Una fuerza de 120 newtons, eso va a mover ese objeto. Entonces, con esa fuerza, nosotros vamos a generar que el objeto se acelere, pero él solamente se va a acelerar ¿en qué eje? En el eje X. Entonces, aquí en el eje X vamos a tener aceleración, solo en el eje X. Entonces, por esa razón, nosotros hacemos que ahí sea movimiento acelerado. Y como es movimiento acelerado, entonces nosotros tenemos segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Sumatoria de fuerzas igual a la masa del objeto por la aceleración que alcanza este. Entonces, ¿cuántas fuerzas teníamos nosotros en el eje X? En el eje X tenemos dos fuerzas, F y FR. Entonces, esas son las que planteamos. La fuerza F iba hacia la derecha positiva y la fuerza F hacia la izquierda se resta. Entonces, F menos FR igual a masa por aceleración. Básicamente, tenemos que la fuerza F, que eran de 120 newtons, menos el rozamiento, va a ser igual a 3 kilogramos por la aceleración del objeto. Pero si nos damos cuenta, nosotros, nuevamente, nosotros aquí vamos a tener FR como incógnita, porque no sabemos cuánto es, y la aceleración también. O sea que tenemos ¿cuántas incógnitas? Dos. Y como tenemos dos incógnitas, no es posible por ahora resolver el sistema. Entonces, ¿qué hago cuando no puedo hacer eso? Ah, me voy para el otro eje. Entonces, aquí tengo el eje Y. Qué pena que ahí me confundí, pero ese es el eje Y. Entonces, ¿el eje Y qué dice? Ah, pues analicémoslo acá en el dibujo. ¿Será que este cuerpo se está moviendo en el eje Y? Es decir, ¿está haciendo estos saltos como para decir que él tiene movimiento? Pues no, él solamente se mueve en el eje X y en el eje Y está quieto.
O sea, se queda quietico en el eje Y. Entonces, en el eje Y, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que no hay movimiento, no hay movimiento. Y como no hay movimiento, sabemos que se aplica la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton dice que la suma de fuerzas en ese sistema debe ser igual a ¿cuánto? Correcto, a cero. ¿Sí? Entonces, tenemos primera ley de Newton en el eje Y y segunda ley de Newton en el eje X. Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos en el eje Y? Normal y peso. La normal como va hacia arriba positiva menos el peso que va hacia abajo. Entonces, normal menos peso es igual a cero, despejamos de acá y nos quiere decir que la normal es igual al peso. Entonces, la normal en este caso serían 29.4 newton. Como hallamos la normal, que es algo importante, nosotros tenemos una formulita que relaciona la fuerza de rozamiento con la normal y el coeficiente de rozamiento. Y acá en el ejercicio ya nos habían dado el coeficiente de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente de rozamiento 0.3 multiplicado por la normal, que son 29.4. Y esa multiplicación nos da 8,82 newtons. Ah, pero como no teníamos la fuerza de rozamiento, ahora sí la tenemos y la podemos reemplazar en esta ecuación. Entonces, ya no nos quedan dos incógnitas, sino que solamente nos queda como incógnita ¿quién? La aceleración. Entonces, miren, reemplazamos y obtenemos la ecuación. 120 newtons que los teníamos acá, menos la fuerza de rozamiento que nos dio 8.82 es igual a 3 kilogramos por aceleración. ¿Qué debemos de hacer aquí? Pues lógico, vamos a despejar la aceleración. ¿Qué está haciendo el 3 kilogramos? Está multiplicando. ¿Lo voy a pasar a qué? A dividir, como lo tengo acá. Entonces serían 120 menos 8.82 sobre 3 igual a la aceleración. Esto me da 111,18 sobre 3 y al hacer eso, esa división, vamos a tener que es 37,06. Un valor bastante, pero bastante alto. O sea, esto es solamente teórico. Un objeto que tuviera esta aceleración, pues es un objeto que podría viajar en el universo de una forma rapidísima. Es algo que es netamente teórico del ejercicio que hicimos. Pero ¿qué queda como aprendizaje del ejercicio? Que yo me tengo que fijar muy bien en qué eje aplico segunda ley de Newton y en qué eje aplico primera ley de Newton. Y la conclusión es, en el eje donde se acelere, segunda ley de Newton, y en el eje donde está quietico, con velocidad constante o no se mueve, primera ley de Newton. Entonces, eje X, en este caso, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y eje Y, sumatoria de fuerzas igual a cero. Eso no quiere decir que siempre se aplica lo mismo. Tiene que depender del ejercicio con el que nosotros estemos trabajando. Bien, por esa razón quise hacer otro ejercicio que nos dé una idea, pues, un poco más clara de lo que estamos haciendo. Entonces, en este ejercicio yo les voy a dar que la aceleración y ustedes deben determinar la fuerza o vamos a determinar la fuerza. Entonces, miren lo que pasa acá. Tenemos un coeficiente de rozamiento de 0.5 y además de eso tenemos una aceleración de 8 metros sobre segundo cuadrado, pero nos piden qué fuerza necesitamos nosotros para generar esta aceleración. El anterior ejercicio no nos decía eso, nos decía, calcúleme la aceleración del objeto. En este vamos a calcular la fuerza necesaria para hacer eso. Como siempre, primer paso, diagrama de fuerzas o de cuerpo libre. ¿Cuántas masas hay? Una, y como hay una masa, un diagrama. Entonces, ese diagrama básicamente nos está diciendo a nosotros, normal hacia arriba, peso hacia abajo porque hay superficie de contacto, fuerza hacia la derecha y fuerza de rozamiento hacia la izquierda porque este objeto se movería en esta dirección porque la fuerza debe ser real. Entonces, volvemos y hacemos, miramos nuestro objeto en el eje X y nuestro objeto en el eje Y. ¿Qué pasa? Este objeto nuevamente se va a mover en el eje X, entonces asumimos que en el eje X hay segunda ley de Newton y hacemos que nuestro sistema, para este caso, sea igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, miremos lo que tenemos. Hacia la derecha, F, positiva. Hacia la izquierda, Fr, negativa. Entonces, F menos Fr igual a masa por aceleración. F menos Fr igual a 6 kilogramos por aceleración. ¿Tenemos la fuerza F? No. ¿Tenemos la fuerza de rozamiento? Uy, tampoco. ¿Y tenemos la aceleración? Sí. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos hasta el momento en nuestra ejercicio? Pues tenemos
dos incógnitas, y como tenemos dos incógnitas, es poco posible que lo podamos solucionar. Entonces, me voy al eje Y. Entonces, el eje Y, ¿qué dice? Sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque el objeto no está saltando, no se está moviendo, él solamente se mueve en el eje X. Y como está quietico en el eje Y, pues entonces supongo que es igual a cero. No supongo, es que la verdad es así, ¿ya? Entonces tenemos normal menos W igual a cero, normal menos W, normal igual a W, despejando, y entonces me dice que la normal es 58,8. ¿Sí? Eso valor sale de aquí, pues calculamos el peso. Bueno, entonces, de ahí sabemos, como siempre, que la fuerza de rozamiento es μ por la normal. Y como es igual a μ por la normal, entonces sería 0,5 por 58,8. Al multiplicar eso nos da 29,4 newtons. Ah, pero lo que nosotros no teníamos era la fuerza de rozamiento, ¿recuerdan? Entonces, esto dejó de ser una incógnita, perdón, FR, y ahora sí podemos calcularlo. Entonces, ¿qué estaba haciendo FR? Miren acá. FR está restando, la paso al otro lado a hacer la operación contraria, que es a sumar. Y como la paso a sumar, entonces me queda 6 kilogramos, ¿cierto? Por la aceleración, que es 8 metros sobre segundo cuadrado, más la fuerza de rozamiento, que nos dio 29,4. Al hacer esa suma, entonces me da 48 más 29,4 y eso me da 77,4. ¿Sí observan lo sencillo que son este tipo de ejercicios? Entonces, como siempre, nosotros estamos yendo de un nivel básico a un nivel avanzado. Entonces, comenzamos con un ejercicio fácil, este tenía un nivel también fácil. Vamos a subir ahora sí a un nivel intermedio donde hay más masas en el sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Básicamente, este ejercicio dice, ¿sí?, que nosotros tenemos una masa en la parte superior, otra masa colgando, y queremos saber qué aceleración se genera a partir de ese sistema. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la aceleración, si va hacia la izquierda, es negativa, si va hacia la derecha, es positiva, si va hacia arriba, es positiva, y si va hacia abajo, negativa, tal cual es la gravedad. Entonces, ¿cuántos diagramas de fuerza o de cuerpo libre debemos de hacer? Dos. Esos dos diagramas de fuerza que nosotros debemos de hacer son los que se representan aquí con M1 y M2. Comencemos con la masa M2, que es más sencilla. Entonces, la masa M2, ¿qué me dice? Tengo hacia abajo peso y hacia arriba, porque hay una cuerda, tensión. Entonces tenemos T menos T y W2. W2 sería la masa, 6 kilogramos multiplicado por la gravedad, que son 9,8, y eso nos da 58,8. ¿La tensión la sabemos? No. Vámonos con la masa M1. La masa M1 tiene tensión por acá, fuerza de rozamiento porque hay contacto con la superficie, peso hacia abajo y hacia arriba la normal. Perdonarán los dibujos, pero bueno, ahí me van entendiendo. Entonces aquí sí está ya el diagramita. Tensión derecha, fuerza de rozamiento izquierda, normal hacia arriba, peso hacia abajo. ¿Cuál sería el peso? Pues 2 kilogramos que pesa esta cosita por 9,8 y eso nos da 19,6. Ahora bien, ya que tenemos los diagramas de fuerza, debemos de proceder ¿a qué? Vamos a proceder a realizar básicamente nuestras ecuaciones en cada uno de los ejes. Voy a arrancar con la masa 1. Ok, la masa 1 tiene fuerzas en el eje X y tiene fuerzas en el eje Y. La masa 1 es esta de acá. Al ser esta la masa 1, ¿sí? Vamos a ahorrar aquí para que se vea un poco mejor. Ya, excelente. Eh, como nosotros tenemos la masa 1, ¿sí? Entonces la masa 1 se va a mover ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y como se mueve hacia la derecha por el peso de este bloque, entonces su aceleración va a ser positiva. Ojo con eso. Si se mueve a la derecha, la aceleración es positiva. ¿Listo? Tenemos también su coeficiente de rozamiento. Entonces, ¿qué tengo? Tensión que va hacia la derecha menos fuerza de rozamiento igual a la masa de ese objeto por la aceleración. Entonces me queda tensión menos la fuerza de rozamiento, que la vamos a calcular por acá, ¿cierto? Igual a 2 kilogramos por aceleración. Del eje Y, para esta masa M1, en el eje Y ella no se está moviendo, entonces tenemos sumatoria de fuerzas igual a 0, normal menos W igual a 0, normal igual a W, ¿y cuál es el peso de este objeto? 19,6, luego la normal es 19,6. Pero sabemos que la fuerza de rozamiento es μ por la normal. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser 0,3, que es el coeficiente,
por 19,6, que es la fuerza normal, y eso nos da 5,88. Esos 5,88 corresponden ¿a quién? A la fuerza de rozamiento. Y como corresponden a la fuerza de rozamiento, entonces eso lo reemplazamos en la ecuación. Entonces nos queda T menos 5,88 igual a 2 kilogramos, que es la masa de la masa 1, por la aceleración. Hasta ese momento no podemos hacer nada porque tendríamos como incógnita la tensión y como incógnita la aceleración. Bueno, ¿qué pasa? Nos vamos para la masa 2. La masa 2 no tiene fuerzas en el eje X, entonces solamente ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero en el eje Y. Entonces ustedes se preguntarán, ay, ¿por qué aquí si la sumatoria de fuerzas en el eje Y es masa por aceleración? Sencillo. Este objeto está conectado al de arriba por una cuerda, ¿sí la ven acá? Y al estar conectado por esa cuerda, entonces este objeto le va a transmitir movimiento a este. Y como le transmite movimiento, si este se acelera, este también se acelera. Pero hay que tener en cuenta algo bien importante. La aceleración aquí es hacia la derecha, positiva. Y hacia acá la aceleración es hacia abajo, negativa. Entonces, con esto nosotros planteamos que la tensión que va hacia arriba menos W2 es igual a masa por aceleración. Entonces, tensión, pasamos este W2 de restar al otro lado a sumar, ¿sí? Y eso nos va a dar masa 2 por aceleración más W2. Pero voy a colocar esto negativo, porque como la aceleración de este objeto es hacia abajo, se está moviendo hacia abajo, se acelera hacia abajo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser negativo. Entonces me queda menos 6 kilogramos por aceleración. No quiere decir, muchachos, que la masa sea negativa. Ojo, lo que está diciendo es que la aceleración es negativa. Más el peso que nosotros tenemos aquí, que es 58,8. Como ya tenemos la tensión, yo puedo reemplazar esa tensión acá, muchachos, aquí. Donde están los asteriscos, yo puedo reemplazar la tensión. Entonces voy a coger y voy a meter esto acá. En lugar de tensión voy a poner esto. Entonces me quedan menos 6 kilogramos por aceleración, más 58,8 newtons, menos 5,88 igual a 2 kilogramos por aceleración. La aceleración de este cuerpo y este cuerpo debe ser la misma porque están conectados por la misma cuerda. ¿Listo? Ahora bien, por un lado voy a dejar los números y por otro lo que tiene letras. ¿Listo? Entonces este es menos 6 kilogramos por A, lo paso al otro lado a hacer la operación contraria. Aquí está restando, acá lo voy a pasar ¿a qué? A sumar. Entonces me queda, la resta me da 52,92 newtons. Y acá, esto olvídenlo porque fue un error que tuve cuando estaba haciendo el cálculo, nos queda 2 kilogramos más 6 kilogramos nos da 8 kilogramos positivos. Positivos. Pareciera que hubiera un signo menos ahí. Entonces nos queda 8 kilogramos por aceleración. ¿Por qué lo sumé? Porque 5 papas más 5 papas nos darían 10 papas. Entonces aquí son 2A más 6A, 8A, pero esos A tenían kilogramos. Y después de eso, nosotros vamos a tener que ese valor que está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado a ¿qué? Hacer la operación contraria, que es hacer división. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda lo siguiente, nos queda que esto es igual a 52,9 dividido 8 kilogramos. Y eso al dividirlo nos da 6,61 metros sobre segundo cuadrado, lo cual nos permite a nosotros determinar cuál es la aceleración de los dos objetos. Yo creo que les queda esta duda, newtons sobre kilogramo. ¿Cómo pasé de newton sobre kilogramo a metro sobre segundo? Recuerden que newtons es kilogramos por metros, es un poquito difícil, sobre segundo cuadrado. Y esto me tocaría dividirlo también sobre kilogramos, porque estamos hablando de que tenemos acá 8 kilogramos. Entonces, este kilogramos se va con este kilogramos y nos queda como resultado de la unidad metros sobre segundo al cuadrado. Básicamente, muchachos, esta es la clase relacionada o la primera clase relacionada con la segunda ley de Newton. Lógicamente, como ustedes saben, debemos de hacer más ejercicios. Yo anexo a este exposición, les voy a colocar dos ejercicios muy parecidos a los que tenemos aquí para que ustedes mismos los traten de resolver y practiquen un poco. Bien, muchachos, entonces, cosas importantes por resaltar. ¿Sí? Dentro de lo más importante es que el día jueves
vamos a tener examen, ¿sí? Entonces, esto va a ser de primera ley de Newton, donde se involucra, muchachos, la parte de diagramas de cuerpo libre y la parte relacionada con la primera ley de Newton en sí, donde tienen que hacer los cálculos. Yo pues estoy evaluando la posibilidad de cómo hacemos el examen, qué metodología. Yo espero que pues no hayan tenido dudas, que las dudas que vayan teniendo me las vayan expresando, pues para yo poder con ustedes ir solucionando esa parte. Bueno, espero que esta clase, que es la del día martes, la aprovechen. Voy a colgar también unos ejercicios para que ustedes los intenten hacer y vamos resolviendo dudas. Yo les agradezco mucho, muchachos, y estamos en contacto.